¿Qué tal, amigos de Sin embargo? Bueno, pues seguimos aquí dando un poco de información y yéndonos al estado de Tamaulipas, porque como ustedes saben, ayer por la tarde el equipo legal del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dio a conocer que un juez de distrito en materia de amparo canceló la orden de aprehensión dictada en su contra el pasado 4 de octubre del 2022 por un juez de control llamado Iván Aarón Seferín Hernández. Ayer mismo, incluso la Fiscalía General de la República dio a conocer que va a impugnar este amparo y en un comunicado la Fiscalía señaló que el combate a los delitos cometidos por altos funcionarios bajo esquemas que, además de constituir actos de corrupción, implican la comisión de ilícitos penales. Esto se ve afectado cuando se producen determinaciones judiciales que atentan contra el derecho y contra la recta administración de la justicia. En tanto que hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que este amparo otorgado a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues es parte de la decadencia del Poder Judicial. Y para hablar acerca de Tamaulipas, cómo se está viviendo y qué impactos tiene esta determinación allá en Tamaulipas, tenemos en entrevista y es un gusto tenerla aquí en este espacio a Marta Oliva López de un 2x3 Tamaulipas, nuestra colega. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Marta, y preguntarte, bueno, cómo han tomado allá en Tamaulipas, pues esta decisión de amparar al exgobernador para que no se pueda ejecutar esta orden de aprehensión. Buenas noches. Muy buenas noches, así es, pues como con una animadversión hacia lo que está pasando, porque el cabecismo en Tamaulipas pues va de salida, han perdido las últimas tres elecciones, en el 2021 de diputados y alcaldes, perdieron el 2022 la de la gubernatura y la reciente de la elección extraordinaria al Senado también la perdieron. Entonces esto habla de quién, cuál es la fuerza política que tiene el panismo en Tamaulipas. Y bueno, es importante subrayar que no se ha declarado inocente a Francisco García Cabeza de Vaca, que sigue el juicio. Un amparo significa que es parte de un proceso, que hubo alguna cuestión que no estuvo del todo correcta por parte de las autoridades y el juez Faustino Gutiérrez Pérez pues le concede este amparo. ¿Por qué? Porque al parecer él considera que hubo un doble enjuiciamiento que resulta inconstitucional de acuerdo al artículo 23 y bueno, como comentabas, la Fiscalía General de la República ya anunció que va a recurrir a esta impugnación y ahora serán los magistrados del colegiado de circuito quienes siguen con este juicio. Y también pues subrayar que la Fiscalía ha dicho que el rol de juzgador se transformó en el de un agente de la defensa de este imputado. Marta Olivia, buenas noches. Hay una inquietud que yo tengo con respecto al asunto de García Cabeza de Vaca. Él ha sido objeto de señalamientos muy duros, muy concretos y muy precisos que lo ubican como parte de un grupo delictivo. Por ejemplo, yo recuerdo que en el 2015 los periódicos de Grupo Reforma publicaron una información que decía: el cártel del Golfo aportó $500,000 a la campaña de Francisco García Cabeza de Vaca a la alcaldía de Reynosa. Esto fue en el 2015. Después, en el 20 de mayo del 2021, el periódico El Economista de la Ciudad de México publicó que la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República en contra del entonces gobernador García Cabeza de Vaca se basaba en informes que recibió la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y que se le involucraba en la triangulación junto con su familia de más de 100 millones de pesos. Y luego, en mayo del 2021, el 20 de mayo, en una conferencia mañanera, el presidente López Obrador dio los nombres incluso de hermanos, familiares vinculados con García Cabeza de Vaca, que se presume eran parte de esta cofradía delictiva que triangulaba dinero o que desviaba dinero del gobierno o que recibía dinero de un origen dudoso o ilegítimo. Sobre estas acusaciones, tú decías hace un momento, no ha sido exonerado, pero en Tamaulipas, ¿qué se le ha documentado o qué se ha documentado sobre estas conductas ilícitas y presuntamente delictivas de García Cabeza de Vaca?
Si yo me voy a ir un poquito más atrás, desde el año 2000 él fue diputado federal, llegó con Fox y hizo contacto con los Sagún, no, los Vibriesca Sagún, los hijos de Marta Sagún. Y desde ese tiempo ya había acusaciones graves en contra de su familia política, de José Ramón Gómez Reséndez, quien en ese entonces, 2002, 2003, se le abrió un procedimiento como lo que hoy conocemos como huachicoleo. ¿Por qué? Pues que eran dueños de ellos de pipas y demás que hacían este tipo de cuestiones. Yo recuerdo que la entonces Procuraduría General de la República les abrió ciertos procedimientos. Ese nombre a lo mejor lo van a escuchar muy seguido, porque es el nombre del ahora senador electo José Ramón Gómez Leal, que se brincó del PAN ahora a Morena PT y acaba de ganar la elección extraordinaria con una participación del 22%, 21%. Bueno, regreso al punto. Cuando él es candidato a la alcaldía en el 2004, ya se habla del financiamiento de millones de dólares que habría dado Tomás Yarrington Rubalcaba, el exgobernador tamaulipeco, ahora preso en una cárcel de Estados Unidos, a la campaña de Francisco García Cabeza de Vaca con recursos del cártel del Golfo. Es decir, desde ese tiempo ya se sabía que había cuestiones bastante irregulares, ilegales. Él lo que utilizó fue sus cargos para ir limpiando su carrera y para llegar finalmente en el 2016 a la gubernatura. Un hecho que nos resultaba escandaloso es que en ese entonces, en 2016, también Grupo Reforma publicó que él se había hecho de un departamento de 14 millones de pesos cuando sus ingresos ni siquiera tenían la cuarta parte de eso. Y ese departamento fue a partir de que se le abrió el proceso de desafuero, si ustedes lo recuerdan, en el 2021, en febrero del 2021. Entonces, ha sido una carrera marcada por la ilegalidad, por la irregularidad. Ahora mismo, el 15 de febrero, Mexicanos contra la Corrupción documentó que la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca dejó pendientes por aclarar más de 14,000 millones de pesos en inconsistencias en el gasto público del erario, y esto está en la plataforma pública de la auditoría. También que el gobierno que dirigió el panista tiene una de las observaciones más altas en la historia de la auditoría, una solicitud de aclaración de 8,777 millones de pesos que no se comprueban desde el 2018. Me parece que con estos datos y con estos señalamientos y con estas investigaciones, me parece que hay materia además para iniciar en las investigaciones pertinentes. ¿Qué ha pasado? Que en el caso reciente, la Fiscalía General de la República estaba en un grave letargo y que despertó ayer a raíz de esta declaración de Francisco García Cabeza de Vaca. Si no, seguiría totalmente descansando. Nosotros estuvimos documentando como sitio, hemos documentado durante toda nuestra trayectoria, pero sobre todo desde el 2020, cuando empezó la pandemia, de qué manera tan irregular empezó la pandemia y a la semana el señor ya estaba pidiendo un préstamo por 4,600 millones de pesos para el COVID. Y de esos 4,600 millones de pesos, solo 1,600 eran para salud. Y esos 1,600, todavía hay más de qué asombrarse, todos eran adjudicación directa. Es decir, estamos hablando con una historia de Francisco García Cabeza de Vaca marcada por la irregularidad y la ilegalidad. Sin embargo, no se le ha hecho nada. Y lo más grave es que está amenazando, está advirtiendo que va a regresar políticamente y que puede estar como candidato presidencial del Partido Acción Nacional con la bandera de persecución política. A mí me parece bastante descabellada la idea, pero como el mismo esquema del sistema judicial mexicano, pues puede ser que ahí esté. Lo dudo un poco, porque estaríamos nosotros ahí en el puente esperando a que regrese a suelo mexicano. Me preguntaban hace un momento, ¿en dónde está? En el ciberespacio, en Twitter, en Facebook, leyendo comunicados y haciendo esto, Francisco García Cabeza de Vaca.
Sí, era una de las preguntas que quería hacerte cuando lo comentabas, si no se le ha visto desde que él publicó que estaba de vacaciones en su rancho y que ya no se le ha visto en Tamaulipas, pero aparte bueno, esto que nos comentas, ¿dónde creen que pueda estar en Estados Unidos? Y sobre todo, las finanzas estatales, porque ahorita estábamos hablando de la Fiscalía General de la República de Delitos Federales, pero cuando él sale, al principio recuerdo que nos habían comentado de que había desfalcos en algunas dependencias, que no se podía incluso pagar algunas nóminas. ¿Cómo está actualmente la administración en materia de finanzas públicas y qué dice el Estado, qué dice la administración de Américo Villarreal, si la Fiscalía de ahí de Tamaulipas va a emprender una investigación o cuál es la situación en materia estatal, Marta? Sí, ahora lo que ha hecho el gobierno de Américo Villarreal Anaya es levantar denuncias porque han sido irregularidades documentadas hasta ahora de más de 600 millones de pesos. A mí se me hace una cifra bastante mínima para todo lo que se está documentando y demás, para todo lo que el gran faltante que hay y la ruina económica con la que dejó. Recordemos que él se fue y dejó 3.000 millones de pesos y se requerían para terminar el sexenio más de 30.000. Entonces, de ese tamaño estamos hablando del desfalco y de todo lo demás. Se abren investigaciones, obviamente no se sabe, pero ojo, la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde deberían, y el sistema anticorrupción estaba regido hasta hace unos días por panistas recordemos que antes de irse Francisco García Cabeza de Vaca, entre tantas cuestiones ilegales, perdón, irregulares, porque sí fueron legales porque fueron sancionadas por la mayoría panista en ese momento, fue de la creación de una megafiscalía donde se llevó ahí a la policía, a la ministerial, a la unidad de inteligencia financiera del Estado y al sistema anticorrupción. Es decir, fue una total arbitrariedad y una aberración judicial haber hecho esto. Ya ahora que Morena ya recuperó el control del Congreso del Estado, ya se ha ido de a poco. Han ido de a poco, estamos hablando del 1 de octubre para acá, de a poco ya recuperaron el Congreso del Estado, ya tumbaron la megafiscalía, ya regresó todo, está regresando toda la normalidad, pero pues hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El judicial está controlado por panistas, todos los que quedaron exiliados y sin trabajo están ahí en el Poder Judicial y están cometiendo una serie de atrocidades, los jueces también en Tamaulipas, en contra de la gente, de los opositores. Es decir, Cabeza de Vaca sembró a toda su gente. Simplemente hay un acuerdo que se hizo de que cuando saliera el gobernador, cuando saliera el secretario de Seguridad y el fiscal general de Justicia, tenían que tener la seguridad pagada por el Estado hasta por el mismo número de años por el que estuvieran siendo funcionarios. Así que, y en la fiscalía está Irving Barrios Mojica, quien es un personaje que fue famoso por el Michoacanazo, que es un personaje alumno de Genaro García Luna, y ahí sigue. Lo han llamado 4 veces el Congreso del Estado para que vaya y para que se presente e informe de su gestión, y no ha ido simplemente. Básicamente lo que nos estás comentando es que él sembró a toda su gente en diferentes poderes para blindarse y no poder ser perseguido allí. Más los morenistas, son muchos los panistas que se han transfugado a Morena. Digamos que se han declarado independientes y eso ha hecho que de alguna manera recupere Morena. Morena tiene 17 votos, 17 asientos y dos, uno de Movimiento Ciudadano, 18 y un panista que vota. Recordemos que son 36 curules y tienen que tener para la mayoría simple pues 18 más 1, que es con lo que han ido avanzando, que siguen en proceso de impugnación. ¿Por qué? Porque también torcieron la ley en el Congreso del Estado para que fueran todas las decisiones importantes fueran por las 2/3 partes, es decir, 24 votos que ninguno de los dos tiene. 24 votos, entonces, por eso, aunque mucha gente dice que hace el fiscal, no está haciendo nada, ha sido muy impugnado, no pueden hacer nada si no tienen esos 24 votos. Ahorita están en el Congreso del Estado con Úrsula Salazar Mojica, que por cierto es sobrina del presidente, ella es la presidenta de la Junta de Coordinación Política, y bueno, ellos se están apegando a la ley, a la Constitución del Estado, que dice que la mayoría debe regirse por la mitad más 1.
Pues le agradecemos muchísimo a Marta Olivia López. Ella es del Meritito Tamaulipas y directora de la plataforma digital En un 2x3. Marta, no nos despedimos, simplemente hacemos una pausa aquí en 10 al cierre porque seguramente, si nos lo permites y tu gentileza también lo permite, te buscaremos más adelante para que nos des el pulso de cómo caminan las cosas en Tamaulipas. Claro que sí, muchas gracias. Aquí a la orden. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos al estudio.